Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy martes 28 de septiembre del 2021 compartimos nuestra edición número 271. Y en este mes tan especial para todos los cristianos de habla hispana, celebramos el mes de la Biblia y nada mejor que continuar con nuestra lectura como lo hacemos cada día. Y te invitamos, para iniciar nuestra jornada, a compartir el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula 7 hábitos que cambian la vida. Durante muchos años, Bruce Stretcher fue un abogado ateo. Nunca fue a la iglesia, y aunque su familia sí lo hacía. La mayoría de los fines de semana prefería ir a jugar al golf, y finalmente vino a una congregación como resultado de un considerable trabajo de persuasión de su esposa y sus 3 hijas adolescentes. Era extremadamente contencioso y hostil. Ninguna de las reuniones tuvo impacto alguno hasta que él finalmente escuchó una charla llamada ¿Cómo puedo resistir al mal? Después de esta charla, se acercó al pastor y le comentó: en mi trabajo como abogado he visto muchísimo el mal y siempre he creído en el poder del mal. Esta noche me quedé pensando que si hay un poder del mal, tiene sentido creer también que hay un poder del bien. Aquella noche Bruce se convirtió en cristiano. Desde entonces ha sido un miembro comprometido en la iglesia con un ministerio muy poderoso y eficaz que afecta la vida de cientos de personas. Luchamos contra los males mundiales, del terrorismo, el surgimiento del Daesh, la trágica situación de los refugiados, los acontecimientos de Siria, virus como el Zika, el chikungunya, como ahora el coronavirus, el hambre, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, los gobiernos corruptos y un sinnúmero de otros asuntos nacionales, locales e internacionales. También enfrentamos luchas contra el mal en la nueva propia vida, la tentación, el pecado y la adicción. La Biblia es realista acerca de este combate. En el Antiguo Testamento leemos acerca de las batallas físicas contra las fuerzas del mal. En el Nuevo Testamento, el combate se describe más a menudo como una batalla espiritual, como el apóstol Pablo asegura, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Los pasajes que vamos a compartir el día de hoy nos muestran que la batalla es ganada por el poder victorioso del Señor. El Salmo 114 nos habla, número 1, de la victoria sobre el cautiverio y la esclavitud. El salmista recuerda cómo Israel fue liberado de su cautiverio y esclavitud en Egipto. El poder victorioso de Dios lo sacó de Egipto y atravesó el mar. Al ver esto, el mar huyó. La presencia del Señor con su pueblo dio a los israelitas la victoria. Fue su presencia la que convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua. El carácter de Dios fue revelado a su pueblo durante el Éxodo, cuando Dios liberó a su pueblo de la opresión a través de su victorioso poder y presencia, dejando claro que la esclavitud es un mal del cual Dios anhela liberar a la gente. Esto nos ayuda a probar una de las grandes preguntas y abordar esta gran pregunta del Nuevo Testamento del día de hoy, en la cual el apóstol Pablo da instrucciones a los esclavos y a los amos. ¿Por qué Pablo nunca intentó abolir la esclavitud por completo? Tenemos que recordar que en aquellos días los cristianos eran una pequeña minoría perseguida y no estaban en condiciones de poner fin a aquello que era una institución universal en el mundo antiguo. Solamente el Imperio Romano, unos 60 millones de personas, un alto porcentaje de la población, eran esclavos. Como escribe F. Bruce, era mejor exponer claramente los principios del Evangelio. Ya no hay esclavo ni libre en Cristo Jesús, como lo menciona Gálatas capítulo 3, verso 28, y dejar que tuviera su propio efecto a su debido tiempo en aquella inicua institución.
Dios quiere liberar a la gente, tanto de la servidumbre, literalmente hablando, como de la opresión experimentada por los esclavos modernos, así como de nuestra esclavitud al pecado y a las adicciones, como la dependencia al alcohol, al trabajo, al comer en exceso, a las drogas o al sexo. Y en un futuro, cuando Jesús regrese con poder victorioso, Dios liberará a todos de toda clase de esclavitud. Efesios capítulo 6 nos habla de la segunda victoria sobre los planes del demonio. Nuestra batalla es contra la triple alianza, escribe Reiniero Cantalamessa: el mundo, la carne y el demonio. El enemigo alrededor de nosotros y el enemigo dentro de nosotros y el enemigo sobre nosotros. Confiar en el poder victorioso de Dios no significa que seamos pasivos o inactivos. Pablo insiste que para ganar la batalla necesitas asumir la responsabilidad de tu vida, fortalecerte con el gran poder del Señor. Tenemos que tomar medidas. Pablo usa una frase como pónganse en el verso 13, a resistir hasta el fin. Manténganse firmes, el verso 14. Sea activo, reemplazando los malos hábitos por buenos. Pablo describe 7 hábitos para cambiar la vida que debes adoptar. Número 1, enfócate en la verdad. Dice el verso 14, ceñido con el cinturón de la verdad. Concéntrate en la verdad del corazón. La transparencia y la autenticidad son lo opuesto a la hipocresía. También necesitamos enfocarnos en la verdad de la doctrina como es revelada en la Escritura. Ambas son personificadas en Jesús, quien dijo, yo soy la verdad. Juan capítulo 14, verso 6. La segunda, no tengas cuentas pendientes. Efesios 6:14 nos dice, protegidos por la coraza de justicia. Jesús murió para que puedas tener justicia, la justicia de Dios. Cuando falles, levántate rápidamente, mantén una relación correcta con Dios y con los demás. Punto número 3, participa activamente. Por esto el versículo 15 dice, calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Pablo pudo haber tenido en mente aquí un versículo de la lectura del Antiguo Testamento para hoy, que está en el capítulo 1 de Nahum, verso 15, que dice, miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. El demonio odia el Evangelio porque es el poder de Dios para cambiar las vidas. Pablo pidió a los cristianos de Éfeso que oraran por él. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, como dice Efesios capítulo 6, verso 19. Y nos vamos al punto 4. Confía en Dios en los tiempos difíciles. El verso 16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquellas flechas son tales cosas como la culpa falsa, la vergüenza, la duda, la desobediencia, la malicia y el miedo. Es muy importante tener en cuenta estos puntos. Y pasamos al punto número 5. Gánate la batalla en la mente. El versículo 17 dice, tomen el casco de la salvación. La batalla se gana o se pierde en nuestras mentes, por lo que es esencial que llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. El sexto punto es sumérgete en la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17 nos enseña la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usa la Biblia cuando estés bajo ataque, así como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Y como séptimo punto, continúa orando. Efesios capítulo 6, verso 18 nos dice, oren en el Espíritu en todo tiempo con peticiones y ruegos. La reina María I de Escocia dijo, le tengo más temor a las oraciones de John Knox que a un ejército de 10.000 hombres. Nahum capítulo 1 al 3 nos habla de la victoria sobre las fuerzas del mal. Todos pasamos por tiempos difíciles. Jesús nos dijo que no nos dejáramos sorprender por los problemas, pero se nos promete que seremos más que vencedores en Cristo, quien nos ama. Romanos capítulo 8, verso 37.
Reconfórtate con las promesas de que Dios hizo a su pueblo en aquel entonces, las cuales hoy todavía son aplicables a nosotros. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Los imperios van y vienen. Por ejemplo, el Imperio Británico dominó el mundo durante un tiempo, pero nunca lo ha vuelto a hacer. Desde el mismo modo, el Imperio Romano y todos los otros imperios que han venido y se han ido. El Imperio Asirio dominaba el mundo y parecía invencible para la época en que Nahum escribía. Sin embargo, en el año 612 a.C., poco después de que el libro de Nahum fuera escrito, Nínive, la gran capital orgullosa del Imperio Asirio, cayó en manos de los babilonios y medos. Nahum asegura al pueblo de Dios que en aquel momento, cercado por las fuerzas poderosas, que Dios está al mando y ningún poder de la tierra puede prevalecer contra él. La traducción de la Biblia de Message dice: no admires ni te intimides por este enemigo. Van a ser juzgados con la misma medida que se nos aplicó a nosotros. El mal de Nínive se describe en el capítulo 3, que habla de la aflicción le espera a Nínive, la ciudad de crímenes y mentira. Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Ella les enseñó toda su magia y hechizo a la gente por todas partes. Si el final de aquel reino terrenal fue buenas nuevas de victoria, que trajeron alivio y júbilo, ¿cuánto más será la victoria de Jesús sobre las fuerzas espirituales del mal que nos traerá alivio y júbilo? Nosotros, como cristianos, todavía estamos rodeados de enemigos en forma del mundo, la carne y el demonio. Pero con Dios de nuestro lado, sabemos que finalmente veremos su poder victorioso. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo número 114. Cuando Israel salió de Egipto y Jacob dejó ese país de habla extraña, Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. El Mar Rojo se dio cuenta de eso y salió huyendo. El Jordán dejó de correr y se echó para atrás. Las montañas saltaron como cabras y las colinas como corderos. Mar Rojo, ¿por qué saliste huyendo? Río Jordán, ¿por qué dejaste de correr y te echaste para atrás? Montañas, ¿por qué saltaron como cabras? Colinas, ¿por qué saltaron como corderos? Tiembla tierra ante la presencia del Señor, tiembla ante el Dios de Jacob, que convirtió la roca en un estanque y el granito en un manantial. Efesios capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo lo que hagas y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con disciplina y la enseñanza del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra y obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. No trabajen solo cuando los están vigilando, sino como esclavos de Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios de todo corazón. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los seres humanos. Recuerden que cuando uno hace algo bueno, recibe recompensa del Señor, no importa si uno es esclavo o es libre. Ustedes, amos, traten bien a sus esclavos y no los amenacen, pues recuerden que su amo y el de ellos está en el cielo, y Él trata a todos por igual. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra todos los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así podrán soportar con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno.
Utilicen la salvación como un casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre la ayuda del Espíritu y manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que yo tenga el valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Mi trabajo es ser delegado de Dios para anunciar su mensaje y por eso estoy preso. Oren a Dios para que yo diga ese mensaje como debo hacerlo sin miedo. Les envío al estimado hermano Tíquico, fiel ayudante del Señor, quien les contará todo acerca de mi situación. Envío a Tíquico porque quiero que sepan cómo estoy y para que los anime. Hermanos, que la paz, el amor y la fe de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Que Dios bendiga en abundancia a los que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Nahum, capítulo 1. Este libro trata de la profecía de Nahum de Elcós, la visión que tuvo de parte de Dios acerca de la ciudad de Nínive. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador, pues no hay ira mayor que la suya. El Señor se venga de los que se ponen en contra suya. Se enfurece contra sus enemigos. El Señor no se enoja con facilidad y también es muy fuerte. El Señor no dejará sin castigo al culpable. Anda entre torbellinos y tormentas de arena. Las nubes son el polvo de sus pies. Regaña al mar y éste se seca. Hace evaporar todos los ríos. El Basán y el Carmelo se resecan. Las flores del Líbano se marchitan. Ante él tiemblan las montañas y se derriten los montes. El mundo entero, cada uno de los que habitan, tiemblan ante él. ¿Quién podrá enfrentársele cuando se enfurezca? ¿Quién podrá soportar el calor de su furia? Su ira se esparce como el fuego y hasta las rocas son destruidas a su paso. El Señor es bueno. Es refugio en tiempos difíciles y protector de los que a él acuden. Pero sus enemigos los destruye por completo, como una gran inundación, y los perseguirá hasta llevarlos a la oscuridad. ¿Qué hacen algunos tramando planes contra el Señor? Él desbaratará esos planes y se asegurará de que no surja nuevamente la hostilidad. Aunque sean como espinos enredados y borrachos saturados del cor, ellos serán consumidos como paja seca. Ya se ha ido el malo que hizo planes contra ti, Judá, y contra el Señor. Esto dice el Señor: aunque ahora los asirios estén sanos y sean muchos, de todas maneras serán cortados y desaparecerán. Judá, te he hecho sufrir, pero no te haré sufrir más. Destrozaré el yugo que pesa sobre ti, romperé las ataduras que te aprisionan. Pero en cuanto a ti, rey de Nínive, el Señor ha dado esta orden: no tendrán descendientes, destruiré todo ídolo y toda estatua que haya en el templo de tus dioses. Te tenderé lista tu tumba, porque no vales nada. De las montañas viene un mensajero que trae buenas noticias, que proclama paz. Judá, celebra tus festivales, cumple a Dios tus promesas, pues aquel perverso nunca más te atacará. Serán completamente destruidos. Nahum capítulo 2. Nínive, un enemigo se acerca para atacarte. Así que haz guardia en tus murallas, cuida los caminos, fortalécete y prepárate para la batalla. El Señor restaurará el orgullo de Jacob y de Israel, porque los soldados enemigos los saquearon y destruyeron sus viñas. Son rojos los escudos de aquellos soldados, y rojo carmín su uniforme. El hierro de sus carros ya está al rojo vivo, mientras se preparan para la batalla y vibran sus lanzas. Los carros de combate corren a su antojo por las calles y pasan a toda velocidad por las plazas. Parecen carbones encendidos cuando están al rojo vivo. Aparecen como relámpagos. El enemigo da órdenes a sus oficiales y ellos se atropellan de lo rápido que responden. Se apresuran a ir hacia la muralla y hacen la torre de asalto. Son abiertas las compuertas que detienen los ríos, de modo que el palacio es destruido.
A la reina la llevan cautiva y los soldados sacan a sus servidoras. Su llanto es tan terrible como el de las palomas. Se dan golpes en el pecho. Nínive es como un estanque que se desocupa rápidamente. Les gritan: ¡alto! ¡Deténganse! Pero nadie hace caso. Agarren la plata, tomen el oro. No hay límite a los tesoros que saquear ni a la abundancia de los objetos preciosos. Ahora está desolada, destruida, devastada. El corazón de la gente se derrite de miedo, las rodillas tiemblan de temor, se siente el vacío en el estómago y las caras palidecen. ¿Qué hizo ahora a la que consideraban cueva de león? El león, la leona y sus cachorros vivían allí sin temor alguno. El león mataba a su presa para alimentar a las leonas y a sus cachorros. Llenaba de presa su cueva y de carne desgarrada su guarida. El Señor Todopoderoso dice: aquí estoy en tu contra. Voy a prender fuego a tus carros de combate y los dejaré hechos humo. Mataré a espada a tus cachorros. No volverás a salir a cazar a nadie en la tierra. Nadie escuchará de nuevo las noticias de tus mensajeros. Nahum capítulo 3. Pobre de ti, ciudad asesina, no eres más que una mentira. Estás llena de rapiña y nunca estás sin presa. Se pueden escuchar los sonidos de látigos, de ruedas y caballos al galope, con sus carros saltando tras ellos. Ataca la caballería, brillan las espadas, resplandecen las lanzas. Hay montones de muertos, muchos cadáveres innumerables. Hay tantos muertos que la gente tropieza con ellos. Todo eso sucedió por culpa de esta prostituta, la bruja hermosa y seductora, que con sus seducciones esclavizó naciones y con sus conjuros pueblos enteros. El Señor Todopoderoso dice: estoy en contra tuya, te voy a levantar las faldas hasta la cara, les mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu deshonra. Echaré cosas asquerosas sobre ti, te trataré mal para que todos se burlen. Desde ese momento, todo el que te vea huirá de ti. Dirán: Nínive está en ruinas. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde encontrar a alguien que la consuele? ¿Te crees mejor que Tebas, la del río Nilo? Tebas también tenía aguas a su alrededor y la usaba para protegerse de sus enemigos. Etiopía y Egipto la protegieron con su inmenso poder. También Fut y Libia le dieron su apoyo. Pero así todo, Tebas fue desterrada y sus habitantes fueron llevados cautivos. En cada esquina sus niños pequeños fueron estrellados. Sobre su gente importante echaron suertes. Sus grandes personajes fueron encadenados. Así también tú caerás como un borracho. Tratarás de esconderte buscando refugio de tu enemigo. Todas tus fortalezas serán como árboles de higo, que cuando están cargados de higos bien maduros, llega alguien y sacude el árbol, y los higos caen derecho a su boca. Sus tropas son como mujeres, las puertas del país están abiertas de par en par para sus enemigos. El fuego ha destruido las barras que las mantenían cerradas. Abastécete de agua para resistir el asedio, refuerza tus defensas, métete en el barro, písalo y toma el molde para hacer bien ladrillos. Puedes hacer todo eso, y aún así serás consumida por el fuego, y la espada te matará. El fuego te devorará como langosta, que vienen y devoran todo a su paso. Reprodúcete tanto como las langostas, reprodúcete tanto como los saltamontes. Aumenta tus negociantes más que las estrellas en el cielo. Como langostas se comerán todo y después se irán. Tus gobernantes son también como langostas, tus funcionarios son como insectos que acampan en las paredes un día frío, pero cuando sale el sol vuelan y nadie sabe para dónde fueron. Rey de Asiria, tus pastores están dormidos, tu gente importante se fue a descansar, tu pueblo está esparcido por los montes, no hay quien lo vuelva a juntar. No hay forma de curar tu fractura, tu herida es incalculable. Se alegra todo el que oye las noticias de tu destrucción, pues ¿quién no sufrió tu crueldad sin límite? Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy. Compartimos estas palabras de oración. Señor, gracias porque me has librado por
tu presencia conmigo, porque conviertes las piedras en un estanque y la roca dura en manantiales de agua a través de tu Santo Espíritu que mora en mí. Señor, gracias porque aunque por mi propia cuenta soy débil, con la armadura de Dios, la fuerza de Jesús y el poder del Espíritu Santo puedo experimentar tu victoria. Señor, gracias porque eres más poderoso que ninguna fuerza espiritual del mal. Gracias por ser un refugio en tiempos difíciles y por cuidar de los que confían en ti. Ayúdame hoy a confiar en ti y en tu poder victorioso. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, martes 28 de septiembre del año 2021. Nuestra edición es la número 271 y en este mes de la Biblia, un gran abrazo y un saludo para todos ustedes que desde el principio han comenzado este desafío junto a nosotros. Desde aquí, muchas bendiciones y nos volveremos a encontrar mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.